Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador. Queremos agradecer a todos aquellos que se están comunicando con nosotros y queremos invitarle a poder seguir compartiendo sus testimonios, sus peticiones, y estamos ahí para poder servirles. Quisiera que habláramos en esta oportunidad acerca de la necesidad de ser fortalecidos con el poder de Dios. Hemos estado experimentando un mover de Dios que creo yo está provocando un avivamiento en medio de todo nuestro país y aún en las naciones. Y hay que hablar de la necesidad que tenemos de que haya un avivamiento y un despertar de Dios en nuestros corazones, un anhelo en nuestros corazones de amar y servir al Señor. Y si tenemos que hablar de esto, es porque tenemos que reconocer que el fuego de Dios ha venido por años apagándose en medio de las iglesias, en medio de los creyentes, en las familias, y necesita ser avivado. Es como cuando la leña está a punto de apagarse y, como decimos, hay que atizarla, hay que soplarla, hay que volver a unir la leña para que vuelva a arder. Y esa es una de las realidades. Vemos cómo el mundo se ha introducido demasiado en las iglesias. Pero si el fuego de Dios está encendido, vamos a poder arder mucho más en el poder de Dios. Y eso es la fortaleza que realmente nosotros necesitamos como creyentes. Tenemos también que reconocer que estamos compitiendo con muchas cosas que nos distraen de nuestra relación con Dios. Piense por un momento en todas aquellas cosas que tratan de captar nuestra atención. Todas aquellas cosas que muchas veces ni siquiera son pecaminosas. Son buenas, pero no son lo mejor. Hay cosas que están tratando de desviar nuestra atención de lo que es más importante. Y lo más importante es nuestra relación con el Señor. Hay que reconocer que las estadísticas a nivel mundial y aún en nuestro país de los que somos llamados pentecostales han reducido, no han seguido creciendo. Hoy no todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo se ha vuelto una opción y ya no hay una necesidad o algo primordial que todo creyente debería de tener. Por eso vamos a comenzar a hablar acerca de cómo orar, porque el avivamiento comienza en ese corazón que anhela la presencia de Dios, que desea la presencia de Dios. El avivamiento comienza en aquellos que reconocemos nuestra necesidad, nuestra hambre, nuestra sed por la presencia de Dios, y reconocemos que sin eso no podemos vivir. No sé cuántos aquí pueden testificar de que están viviendo un tiempo especial con el Señor. Si usted, para hablar del mover de Dios y del poder de Dios en su vida, necesita remontarse a su vida pasada, eso significa entonces que su pasión por Dios se ha enfriado. Si usted necesita recordar cuándo fue la última vez donde usted pudo ver el mover de Dios en su vida, y si sus testimonios hablan acerca de su vida pasada y no de lo que Dios está haciendo en el presente, eso también significa que necesitamos volver al Señor, porque ha habido un retroceso o un enfriamiento en nuestra vida espiritual. Vamos a hablar acerca de cómo orar con pasión, cómo orar con intensidad. Y no significa necesariamente gritar o orar en voz alta, sino orar con entendimiento, con inteligencia, con insistencia, con sabiduría, hasta poder ver las respuestas de Dios y poder ver su mover sobre nuestras vidas. Tenemos que preguntarnos entonces, si esto es así, que ha habido un descenso espiritual, ha habido un retroceso espiritual o ha habido un enfriamiento espiritual, tenemos que preguntarnos cuáles son las causas que nos han llevado a eso.
Pero no todo es negativo, estamos viendo un mover de Dios, ya estamos viendo una renovación y una restauración, pero vayamos y recordemos cuáles han sido las razones. Y una de las cosas es que hay muchos cristianos que no oran nunca. Hay otros cristianos que casi nunca oran. Hay algunos que oran, pero no creen que van a recibir respuesta. Y la Biblia dice que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero si yo me acerco al Señor y no creo que voy a recibir respuesta, mi oración es improductiva. Algunos piensan que la oración es aburrida y que al final no están seguros si Dios les va a escuchar y si Dios les va a responder. Puede imaginarse, esas actitudes no nos ayudan en nuestro despertar espiritual. Algunos otros no oran porque se sienten culpables y piensan que Dios no les va a contestar porque saben que hay a lo mejor algún pecado oculto. Hay a lo mejor algo que los está distanciando del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos que reconocer las razones y las raíces de lo que estamos viviendo para poder tomar acciones al respecto. Yo comenzaba hablando acerca de los distractores que hay dentro de la iglesia y que eso hace que muchas personas ya no se ocupen por las cosas espirituales. Estamos pendientes de las cosas de los niños, del quehacer de la casa, de la ropa que lavar, de la cocina, del vehículo, del trabajo, de los celulares, del internet. Estamos ocupados de muchas cosas que nos distraen. Pero hay que reconocer también que muchas veces lo que ha estado impidiendo es que hay pecado muchas veces en la vida de muchos. Hay pecados ocultos. Hay un creciente número de adictos a la pornografía, al uso de sustancias, a drogas, alcohol. Se ha suavizado tanto el pecado, pero queremos que Dios se mueva y reclamamos porque Dios no se manifiesta cuando han habido cosas que nos han apartado y han contristado al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que reconocer que algunos no tienen ninguno de esos problemas, gracias a Dios, pero se distraen tan fácilmente en la oración porque no hacen de la oración una prioridad. Uno debe de prepararse para la oración. Si yo voy a orar y voy a tener la cita más importante de mi día y voy a hablar con el Creador del universo, yo tengo que preparar ese tiempo y tengo que quitar toda distracción. Llámese celular, estar texteando, llámese interrupciones de donde estoy, a lo mejor en mi hogar. Y si no puedo tener ese tiempo, yo tengo que decirle a los que están a mi alrededor, voy a orar, voy a tener mi comunión con el Señor. Algunos se distraen tan fácilmente que cuando están orando, de repente les cae un mensajito al celular y dejan de orar por leer el mensaje que les ha llegado. Algunos, sinceramente, y después de tantos años, no saben cómo orar. Y se intimidan con aquellos que oran de manera impresionante. Así que quiero hablar acerca de esa necesidad que tenemos de restaurar nuestra relación con el Señor. Yo le pregunto, ¿qué tan importante es el tiempo de oración para usted? Y sé que la mayoría me va a decir, es muy importante. Bueno, déjeme hacer una segunda pregunta para ver si es cierto eso. ¿A qué horas usted aparta para orar? ¿Tiene un horario fijo? ¿Tiene un lugar específico? ¿Tiene un momento donde usted puede decir, no hermano, yo todas las madrugadas oro, yo todas las mañanitas oro, yo antes de salir para el trabajo, para mis estudios oro, o yo oro a media mañana, o yo oro en la noche antes de acostarme, pero así, de verdad, un buen tiempo de oración, no una oración así a la carrera, no una oración así a la ligera, sino una verdadera oración, donde yo dejo todo lo demás, porque sé que voy a hablar con el Creador del universo. Voy a hablar con el que perdonó mis pecados. Voy a hablar con aquel que dio mi vida, aquel que me sustenta, aquel que me sostiene, aquel que me bendice.
Muchas veces nos preparamos para reuniones porque vamos a hablar con una persona importante. Orar es hablar con el Creador, con el Salvador, con el Sustentador, con el único y verdadero Dios. Por eso yo debo de preparar mi lugar de oración. La Biblia dice que uno debe de cerrar la puerta y allí en el lugar secreto hablar con Dios, dedicarle el mejor tiempo, y dice que nuestro Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. Quiero animarle a hacer de la oración ese pilar que nos va a permitir llegar a un avivamiento. Y solo quiero añadir el hecho de que el avivamiento es un avivamiento que comienza en lo personal. No es un avivamiento que se da en la iglesia, en la comunión con todos. Ahí se complementa, pero va a comenzar en el anhelo personal que yo tenga de tener comunión con Dios. Quiero preguntarle, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de relación con Dios, de lectura de la palabra? Porque son los elementos que producen un avivamiento. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes. Todos esos son elementos que nos van a ayudar a poder permanecer fieles al Señor. Pero esta mañana no es para traer condenación, sino para despertar ese anhelo y decir, Dios tiene cosas grandes para nosotros y Dios quiere provocar una vez más un mover de Dios en nuestras vidas que nos haga amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Por eso piense por un momento y haga un análisis. ¿Ha ido su tiempo de comunión con Dios en crecimiento? ¿Estará a lo mejor estancado? ¿O sencillamente no existe? Creo que el desafío de hoy ha venido a nuestro corazón en este día para recordarnos la necesidad que tenemos de una comunión profunda con el Señor. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m, servicio juvenil. Y día domingo, 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es hacer de la oración y de la comunión con Dios un pilar fundamental en mi vida, para que podamos establecer un horario para leer la palabra, podamos prepararnos en un lugar específico donde nada ni nadie me va a distraer de la cita más importante de mi vida. Voy a poner a Dios en el primer lugar de mi corazón. Y yo sé que es una lucha y es un reto, pero es algo en lo cual el mismo Espíritu Santo va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Le animo a apartar tiempo para Dios en oración. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.